Bienvenidos a la conferencia psicológica del día de hoy. En esta ocasión tenemos identidad sexual, orientación sexual y dimensiones eróticas de Pinto Bismarck, Psicología del Amor. Yo soy Psicomar Susano y en esta ocasión vamos a desarrollar esta temática iniciando con nuestra orientación sexual. Depende de tres cualidades. En este caso, identidad sexual, orientación sexual y dimensiones eróticas, como es el título que dimos para esta conferencia. Vamos a comenzar con la identidad sexual. Esta identidad sexual en realidad viene a ser un prejuicio, un juicio establecido, como lo quieran llamar, de la sociedad para definir a hombres y mujeres, ¿sí? Producto de esta asignación del sexo a partir de estereotipos del rol como masculinos o femeninos, ¿verdad? A partir de eso también ocurre la deficiencia de sensibilidad a los estrógenos en cuanto a para tener o una u otra, según esto la genética. En este caso, en la cultura occidental, estos son los dos extremos de la identidad sexual, hombre o mujer. En otras culturas puede haber más de dos géneros. De hecho, en la cultura aymara se reconocen hasta 10 géneros, o bueno, más de 10 géneros, pero solamente se han investigado 10 géneros. Se habla de un síndrome, el síndrome de Harry y Benjamin, o Harry y Benjamin. El niño se desarrolla con caracteres femeninos sexuales y se educa como niña. A esto en psicología se le puede llamar alteración genética y en lo social educativo pues disforia de género o trastorno de identidad sexual. En su crecimiento Harry se espera que crezca como mujer, aunque neurológicamente él permanece como varón, que a esto niña con cerebro masculino se le llama o se le denomina desde la psicología transexualismo o cuerpo como error, ¿no? Esto en cuanto a la identidad sexual, pero seguimos pensando que esto es una definición de la sociedad. Ahora vamos con la orientación sexual. La orientación sexual viene a ser, en este caso, la dirección de nuestros intereses afectivos y sexuales, ¿sí? Hacia dónde se dirigen nuestros intereses. Además, esto puede dirigirse a heteros, homosexuales o bisexuales. Esta es la parte donde la orientación se abre más. La identidad sexual solamente se reconocen hombre y mujer. En la orientación sexual ya se reconoce también a heterosexuales, homosexuales y bisexuales. Un investigador denominado Kinsey llegó a plantear que cerca del 10% de la población en Estados Unidos, en aquella investigación, es homosexual. Actualmente se considera que es un 5% de la población. Hay estudios de homosexualidad sesgados por ideología y creencias religiosas. En este caso también ahora, en este momento también hay que hacer notar que la ciencia en muchas ocasiones, y es más, desde su aparición tiene sesgos ahora cognitivos, porque no alcanza a investigar los avances de la ciencia en su totalidad y desde luego los nuevos descubrimientos también hacen que la ciencia tenga sesgos y entonces haya en este caso un entendimiento de que se equivocaron por tal investigación, porque en un futuro se reconoce otra cosa. El psicoanálisis plantea, por ejemplo, que la homosexualidad es producto de la ausencia del padre y un excesivo involucramiento de la madre, ¿no? En este caso sería el complejo de Edipo no resuelto. En los años 60 la ciencia determinó, así tal cual determinó, que la homosexualidad no era una enfermedad, sino una personalidad débil con impulsos libidinosos e incontrolables. Este es uno de los sesgos cognitivos de los cuales hablaba. Sesgo proviene de esta cuestión de no alcanzar a ver o de ceguez, en donde no se visualiza un punto que todavía no se revela, ¿no? El autor Levi define la homosexualidad como exclusivamente biológica. Sin embargo, Ellis y Ashley, en otra investigación, la relacionan con los genes y con la producción hormonal, ¿verdad? Abbott, por su parte,
refiere que se requiere que los genes interactúen en el medio social para determinarse, ¿no? Esta fue una de las investigaciones que dieron contraste totalmente a las que ya existían. Entonces, un gen no por existir ya determina a una persona, sino que este gen todavía tiene que interactuar con su medio para poder determinar si decide ser homosexual. La homosexualidad se considera entonces un fenómeno humano complejo que resulta de la interacción biológica, emocional y fisiológica, ¿sí? Esto en cuanto a orientación sexual ya vimos que tiene varias connotaciones. Ahora vamos con la dimensión erótica, la cual en un punto se relaciona con la orientación sexual. Vamos a ver cuál es. Las dimensiones eróticas son situaciones que conducen o buscan o provocan una respuesta sexual fisiológica del cuerpo o una excitación psicológica, ¿sí? En este caso podemos decir, por ejemplo, que las pastillitas estas para hacer que la persona tenga erecciones tienen mucho que ver también con la excitación psicológica. Debe de haber ahí unos flashazos cognitivos que te hagan imaginar, imaginar o pensar en la relación sexual como tal para poder excitarte. Tres alternativas de expresión erótica. Una de ellas es nunca haber tenido experiencias eróticas, es decir, los no practicantes. Estas son las que se relacionan, es que vamos a poner atención, se relacionan con la orientación sexual. Otra alternativa de expresión erótica es alguna experiencia, es decir, practicante abierto, alguien que sí se deja actuar, se deja seducir por la experiencia erótica. Y un tercero sería solo experiencia en sueños o fantasías, el sueño onírico o fantasioso, ¿sí? Y con esto, la orientación sexual de la cual hablamos anteriormente se establece en el contenido de las actividades de esta dimensión erótica. Si eres practicante, no practicante o onírico fantasioso, ¿verdad? Todo se puede estar nada más en la imaginación, entonces es un asunto de dimensión erótica. Pero si ya llegas a la práctica abierta, entonces ya estás involucrándote en la orientación sexual. Un homosexual puede recurrir a cualquiera de estas tres alternativas de expresión erótica. Es por eso que la práctica sexual no es lo único que determina la homosexualidad. De hecho, hay estudios en donde mencionan que el homosexual como tal tiene ya una definición. Lo que decide en realidad, es decir, su identidad sexual está plasmada, lo que decide su orientación, en realidad termina siendo la orientación sexual, que lo practique, que no lo practique, o lo que ya hemos mencionado, que en este caso, pues algunas cosas del psicoanálisis, que si tuvo un Edipo, o las creencias religiosas, o la ideología de género social reinante, si el medio social represor o que permisivo, son muchas las cosas que determinan. De hecho, se habla de que una persona célibe como tal ya determina que ya está definida como célibe, lo que ahora decide es no tener relaciones sexuales. Solamente puede ser que las llegue a tener en la fantasía. Vámonos a un tema controvertido porque en esta temática tiene que ver con identidad, orientación y dimensiones eróticas, pero son las parafilias, que es una inclinación o afinidad a una variación sexual atípica, son patrones de comportamientos recurrentes o inevitables y son problemáticas para quien las ejerce y que no es aceptado en su entorno social. Son consideradas conductas sexuales desviadas por la sociedad, aunque el movimiento LGBT va acaparando algunas de ellas para defenderlas. Esto tiene que ver porque la parafilia en realidad podemos agruparla en un término más útil como expresiones comportamentales de la sexualidad, muchas ocasiones no permitidas. En este caso, las parafilias más conocidas vienen a ser el fetichismo, que es un objeto inanimado, un objeto como tal, que provoca excitación sexual, como pueden ser ropas, partes del cuerpo, etcétera, ¿no? Aunque ahí en las partes del cuerpo hay una específica. Parcialismo, cuando la fuente de excitación es una parte concreta del cuerpo.
el pie, el cuello, las orejas. Ahí depende de la persona. Transvestismo o travestismo. La persona necesita vestirse con ropas del sexo opuesto para lograr excitarse sexualmente. Y aquí va una que en muchas ocasiones va de la mano, en otras no, que es la autoginefilia. Autoginefilia, fetichismo, el cual los varones se estimulan sexualmente a través de las fantasías en las que los propios cuerpos son femeninos. Por eso decía que puede ir de la mano del transvestismo o no. Y en este caso también puede ser el exhibicionismo, que son los impulsos recurrentes para exponer los genitales a extraños que no se lo esperan. Es diferente el exhibicionismo de la personalidad. En este caso dijimos la introvertida y extrovertida. Extrovertida no tiene que ver con exhibicionista. La extrovertido tiene que ver con mostrarse, el permitirse que los otros vean cómo eres. No tiene que ver con los genitales. La escatología telefónica son realizar llamadas telefónicas obscenas. Estas solamente son algunas parafilias. De hecho, hay muchas. En alguna ocasión me dio la tarea de en Psicomar Susano TikTok. Ahí subimos varias que tienen que ver con el tener esta excitación en globos aerostáticos, en techos, en cuanta cosa te imagines. Así que las parafilias llegaron para esto. Es un lugar donde se les ubica, pero posteriormente se analiza si son expresiones comportamentales de la sexualidad válidas para la sociedad. El voyerismo es la necesidad de observar a personas desconocidas, desnudas o manteniendo relaciones sexuales sin que se percaten del observador. Que ahí, en este caso, iría, por ejemplo, de la mano a los swingers, que en muchas ocasiones, además de swingers, son voyeristas porque quieren ver a su pareja con otra persona mientras tienen relaciones sexuales. El masoquismo sexual es una necesidad de dolor o de humillación para producir excitación sexual. Existe el sadismo sexual, que es la contraparte, que es la excitación sexual a través de infligir dolor o humillación sobre otras personas. Frouterismo también es muy común en la sociedad. Impulsos sexuales y fantasías que atañen al rozarse contra otra persona o tocarla sin su consentimiento. Zoofilia, contacto sexual con animales. Necrofilia, mantener relaciones sexuales con cadáveres. Gerontofilia, interés sexual por ancianos. Pedofilia, y esta es muy satanizada en la actualidad, que es interés sexual por los niños, por los infantes. Pero vamos a ver qué no es considerado una parafilia, porque es importante, ¿no? Ya hoy en día no es considerado parafilia muy pocas cosas. La relación sexual del misionero, coito vaginal y una relación heterosexual o romántica. Son las de la ideología dominante como tal. Ahora vamos a hablar de una cuestión muy importante, ¿verdad? Porque este tema, ¿qué sería entonces no tener intenciones de sexualidad? ¿También será una parafilia? ¿No será una parafilia? Pues bueno, vamos a ver, si fueras asexual, es decir, que no tuvieras o estuvieras en abstinencia, es posible que no te importaría sentir sexo o sentir placer en un tiempo determinado, ¿verdad? Como un alivio, en donde dices, bueno, ya hubo mucha sexualidad en mi vida, entonces ya decido no tener ninguna necesidad sexual y ni atracción por nada. Pero vendría a ser más bien un estado ideal de abstinencia, no tanto una parafilia como tal, o no es un error en tu vida, pero si, por ejemplo, a diferencia del asexual, que es el abstinente, ¿qué ocurriera si fueras alosexual? Nadie conocía esto, ¿verdad? Bueno, el alosexual es una persona que siente atracción hacia otras circunstancias consideradas normales por la cultura dominante. Ya lo dijimos, lo que no se considera parafilia, eres un alosexual, entonces la relación sexual del misionero, coito vaginal y heterosexual o romántico. ¿Sí? Entonces, para todo hay términos y encajas o en una o en otra. Así es que no te preocupes, tienes tu término psicológico. Y hay una variación muy grande y se calcula que alrededor del 1% de la población es asexual. Es muy importante esta información. Así es que por ahora sería todo.
Les agradezco su atención. Suscríbanse a Biblioteca Psicológica Virtual y a todos mis canales de Psicomar Susano. No olviden, tenemos el podcast Perspectivas Psicológicas en YouTube. Así es que nos vemos en la siguiente y que tengas un excelente día. Por mi parte sería todo. Hasta luego.